Aquí es aquí nada más comparto mi pantalla. Aquí se trata de ir y compartir tu pantalla. Muy buenos días a todos. Es para nosotros muy bien atendernos de esta vía Facebook, y también damos la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan en esta sala. Estamos ya en el tercer día de nuestro ciclo de conferencia de nuestra 12ª semana de Ciencias de la Tierra hacia las comunidades resilientes, y el día de hoy vamos a dar inicio con una conferencia más, la primera de las dos que se van a presentar el día de hoy, titulada Tasas de Deslizamiento Sísmico, y vamos a tener el honor que nos presente la maestra Arisaí Velázquez Saguilan este tema, que seguramente va a ser muy importante para cada uno de nosotros. Si me permiten, voy a describir un poco de su reseña de la maestra Arisaí. Ella es maestra en Ciencias de la Tierra con orientación en Sismología por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Actualmente labora como profesora de asignatura en el programa educativo de nuestra licenciatura, la licenciatura en Ciencias de la Tierra del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Las asignaturas en las que ha desempeñado son áreas naturales protegidas, tecnologías de la información y comunicación, cultura de la conservación y restauración de recursos, equidad de género y protección civil, entre otras actividades y otras investigaciones que está realizando la maestra Arisaí. Pues es un gusto para nosotros tenerlo, maestra Arisaí, y pues le dejo el espacio para que comience su presentación. Muchas gracias, maestro. Me dicen si me escuchan bien, si no, para quitarme el cubrebocas. ¿Se escucha bien, maestra? Gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Así es, maestra. Ok. Entonces, bueno, gracias por atender a esta conferencia. Buen día a todos y a todas. Les voy a presentar el tema tasas de deslizamiento sísmico. Luis Mauricio, muchas gracias. Esta plática va a estar dividida en dos secciones más o menos. En la primera voy a abordar algunos conceptos básicos sobre el tema para que aquellos que no hayan escuchado sobre el tema o ese término, pues les quede un poco más claro, ¿sale? Y en la segunda parte voy a hablarles sobre lo que prácticamente fue mi trabajo de tesis de maestría para tener noción de qué son las tasas de deslizamiento y qué podemos obtener a partir de ellas. ¿Sale? Ok. Déjenme nada más aquí. No es mi computadora, entonces ando un poco perdida. Ok, entonces las tasas de deslizamiento son un parámetro fundamental el cual nos va a permitir conocer el potencial sísmico de una región. Esto puede ser en una zona de subducción o en una zona donde tengamos movimientos laterales, por ejemplo. Y además, si consideramos que parte de la energía que está siendo acumulada en los planos de falla se pueda liberar como sismo. Y por ende es importante estimar estos valores, los valores de tasa de deslizamiento presentes, contemporáneos, para las fallas sísmicamente activas. Obviamente no solo para las fallas sísmicamente activas, porque hay fallas que tienen un periodo de retorno muy grande y no las conocemos o no hemos tenido registro de su actividad sísmica. Por eso es importante, además de analizar las fallas sísmicamente activas, pues también empezar a analizar aquellas que no han presentado actividad sísmica en el presente. Y esto lo podemos hacer a partir de datos GPS. Para ir entendiendo un poco
El concepto de ciclo sísmico fue desarrollado por Henry Reid en 1910, esto a partir del análisis que él realizó del sismo que ocurrió en San Francisco en 1906. Él se preguntaba, ¿qué es lo que ocurrió? Porque, bueno, él analizó una carretera, el desplazamiento de una carretera que estaba sobre la falla que rompió en el sismo de 1906 y empezó a, pues, a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué la carretera se desplazó? En este caso tenemos esta imagen aquí y que habla sobre lo que Reid pensaba. Pero antes voy a mencionar que Reid sugirió la hipótesis de que los sismos ocurren como consecuencia de la liberación del esfuerzo que ha sido acumulado en una zona de falla, y esto pues a partir de un periodo considerablemente largo, ¿no? Y esto también dio paso a lo que hoy conocemos como la teoría del rebote elástico. Entonces Reid observó una carretera, como mencionaba, y vio que antes de la ruptura, pues la carretera estaba estable, ¿no? Como todos vemos una carretera que está derecha, en el caso de ser una recta, está recta, y poco a poco se puede ir desformando conforme se va acumulando energía sobre el plano de falla. Obviamente hablamos que esta carretera, en este caso hipotética ya, está atravesada por un plano de falla, ¿sale? Entonces, conforme va pasando el tiempo, se va acumulando energía en el plano de falla, esta se va moviendo. Obviamente se va a mover dependiendo del tipo de movimiento que tengamos en la falla. Al acumularse el suficiente esfuerzo para que la falla se rompa o se presente un sismo, pues lo que vamos a tener es esto. Al ocurrir el sismo, la falla pues se va a desplazar de norte a sur, de este a oeste, ya sea subducción, etcétera. Y nos va a quedar de esta manera. Vamos a tener un desplazamiento, en este caso para una falla, haciendo representación, una falla lateral. El ciclo sísmico, pues, no se presenta de manera constante, ¿no? O regular. No tenemos el ciclo sísmico, o la ocurrencia de los sismos no es regular. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que digamos que en los picos ocurre un sismo, luego en las bajadas se presenta la acumulación de energía, vuelve a acumularse la energía, eso en cierto periodo, no sé, 100 años, por ejemplo, y vuelve a ocurrir otro sismo. No, sino que el ciclo sísmico o la sismicidad de una región es variable, es irregular. Entonces podemos tener de manera representativa esta imagen, ¿no? Puede ocurrir un sismo aquí, puede pasar un corto periodo de tiempo y ocurrir otro sismo, o que pasen, no sé, 100 años, ocurre un sismo, pasan otros 50 años, vuelve a ocurrir otro sismo de características similares. Hablamos de sismos de características similares. Todos sabemos que todos los días están ocurriendo sismos de magnitudes pequeñas, 2, 3, por ejemplo. Si el ciclo sísmico fuese regular, pues qué fácil sería la vida, ¿no? Para los que trabajamos en esta área. ¿Por qué? Porque analizaríamos 2 o 3 sismos y pues ya tendríamos noción, o podríamos hacer un pronóstico de cuándo va a ocurrir otro sismo con las mismas características del que ocurrió, por ejemplo, en el 2017. Pero pues no es así, ¿no? Entonces, como esto no es así, tenemos que trabajar mucho y constantemente para poder conocer o intentar conocer una región sísmica. Además que pues en el país tenemos muchas regiones sísmicas con características diferentes, ¿no? Por ejemplo, el norte del país, en Baja California tenemos fallas laterales, y en Chiapas pues tenemos una zona de subducción. Ok. Siguiendo con el ciclo sísmico, la evolución del desplazamiento durante el ciclo sísmico está compuesto por 3 fases, ¿sale? La fase ecosísmica, la fase posísmica y la fase intersísmica. En el caso de la
fase intersísmica, que está representada aquí en la imagen en color verde, es el tiempo en el cual se acumula el esfuerzo en los planos de falla. Puede ser 10, 20, 30, 100 años, dependiendo cada región. Y tenemos la etapa cosísmica, representada aquí en color rojo en la imagen, y esta es la etapa donde se presenta el sismo, ¿sale? Ya sea un sismo de magnitud 5, 7, 8, dependiendo de la región que estemos hablando. Y tenemos la etapa posísmica, que es la etapa posterior a la ocurrencia de un sismo. Esta puede tardar semanas, meses e incluso años. En esta etapa, la etapa posísmica, es donde ocurre la relajación del terreno, ¿sale? Donde se acomoda toda la zona que se rompió con el sismo, se empieza a acomodar para que vuelva a iniciar el periodo intersísmico, a acumular esfuerzos en los planos de falla para prepararse para un futuro evento sísmico. Okay. Entonces, espérenme, creo que me siento. Es que, ok, ya está. Una disculpa, no es mi computadora y no voy viendo bien. Las tasas de deslizamiento. ¿Qué son las tasas de deslizamiento? Las tasas de deslizamiento hacen referencia al promedio en el cual una falla se mueve con respecto al campo lejano siguiendo el movimiento de las placas. O bien podemos decir que las tasas de deslizamiento es el movimiento que tiene dos bloques, uno con respecto al otro, y en el cual en el plano de falla se van acumulando los esfuerzos a partir de este movimiento que tenemos, ¿sale? Y, ok, esta imagen que les muestro acá son estimación de tasas de deslizamiento para el sur de California, donde podemos ver en los colores rojos las estimaciones de las mayores, de la mayor cantidad de tasas de deslizamiento, y en colores verdes, valores menores. Esto nada más lo puse como un ejemplo de cómo representan, por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de deslizamiento. La velocidad con que se mueven las fallas. En las tasas de deslizamiento tenemos, o se pueden presentar dos condiciones particulares. Una, donde tenemos el plano de falla totalmente bloqueado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la superficie de la sala se está acumulando energía. En este caso tenemos ejemplo de una falla lateral y las fallas se están moviendo, ¿no? Una hacia el norte, la otra hacia el sur, y a partir de este movimiento que tenemos, los esfuerzos se están acumulando en todo el plano de falla, que está totalmente bloqueado. Podemos tener otra condición donde podemos tener una falla que presenta creep o deslizamiento asísmico. En este caso tenemos el deslizamiento asísmico o el creep se puede presentar en la superficie, de la superficie a cierta profundidad, o bien en una profundidad, no sé, de 3 a 7 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Dependiendo la zona que estemos analizando. Y en este caso, podemos tener una zona de creep o deslizamiento asísmico donde la energía está siendo liberada de manera constante y lo que nos queda del plano de falla está bloqueado. En este caso, lo que representa esto es que en una zona donde toda la capa que puede romper durante la ocurrencia de un sismo, en este caso es más grande, entonces esperaríamos un sismo de una magnitud más grande.
al contrario de esta zona donde se está liberando energía de manera asísmica, pues esperaríamos que el sismo sea de una magnitud menor que en este caso. ¿Por qué? Porque se está liberando constantemente parte de la energía o del esfuerzo que se está acumulando en el plano de fallas. Ok, a partir de la tasa de deslizamiento sísmico nosotros podemos obtener algunos datos o varios datos que nos pueden ayudar a entender o comprender el potencial sísmico de una región o de una falla en particular. Nosotros podemos utilizar los valores de las tasas de deslizamiento para estimar, por ejemplo, el momento sísmico acumulado en una falla. Y para esto podemos hacer uso de esta ecuación utilizando el módulo de rigidez, el área de ruptura y el desplazamiento promedio del terreno a partir de la ocurrencia de un sismo. Y también podemos determinar la tasa de acumulación del momento sísmico, en este caso con esta ecuación, donde lo que necesitamos conocer es el módulo de rigidez, la longitud de la falla, la profundidad de bloqueo o de la capa sismogenética de la región y el deslizamiento promedio o tasa de deslizamiento de la región. Entonces, a partir de conocer las tasas de deslizamiento, nosotros podemos inferir muchos más valores que nos pueden ayudar en cierto momento para incluso tener un pronóstico de una región sismogénica. Y también podemos, ya que conocemos el momento sísmico, por ejemplo, podemos también conocer la magnitud la magnitud del sismo que se puede presentar en una falla o en la región que estemos analizando. Esto con esta ecuación, donde el único valor que necesitamos conocer o el que desconocemos en realidad es el momento sísmico, pero a partir de las tasas de deslizamiento pues podemos obtenerlo y calcular el valor aproximado de la magnitud que podemos esperar. ¿Cómo determinamos las tasas de deslizamiento? Las tasas de deslizamiento las podemos determinar a partir de mediciones con técnicas como el GPS y el INSAR. Esto, pues obviamente necesitamos establecer redes geodésicas densas en las regiones que nosotros queramos conocer. En este de bastante densas, donde tenemos estaciones de monitoreo continuo y además se realizan campañas de monitoreo temporal. Digo, tenemos porque podemos acceder nosotros a esos datos, ¿sale? Pero si algo de la región podemos acceder a esos datos. Pues voy a hablar sobre Buen día a todos. Tenemos un problema de conexión. En un momento continuamos.
Ahora sí, ¿verdad? ¿Listo? Ok. Eh, eh, creo que se va a presentar problemas de... Pues, no sé, continuar, no sé si alguien quiera resolver alguna duda. Si no, pues para continuar. Si no, continuamos. A partir de aquí les voy a hablar sobre las tasas de deslizamiento del Valle de Mexicali. Esto para 2019. Estamos trabajando actualmente en los valores del 2020, pero por cuestiones de pandemia, distancia y demás, todavía no tengo los resultados. Entonces, por eso les voy a presentar resultados hasta el 2019. Ahora sí. Bueno, en la región del Valle de Mexicali y Valle Imperial y Falla de San Andrés y esta región se han desarrollado ya desde hace 20 años aproximadamente o más, 30 años. Se han venido desarrollando diversos trabajos enfocados a conocer las tasas de deslizamiento de la región. Esto con el fin de obtener un pronóstico sísmico. Estos trabajos se iniciaron con Bennett en el 96, donde él estimó tasas de deslizamiento o de movimiento relativo para lo que es la región de la placa Pacífico, donde está la unión de la placa Pacífico y la placa norteamericana. Él se enfocó en dos fallas principales. Recordemos que las zonas de unión entre una placa y otra no es una línea perfecta, ¿no? No tenemos una unión y es una falla, no tenemos una unión de placas, es una falla y ya, ¿no? Sino es un sistema de fallas que se relaciona a la unión entre una placa y otra. Entonces, él enfocó en estudiar dos fallas, en este caso la falla Cerro Prieto y la falla Imperial, y calculó el deslizamiento entre 42 y 35 milímetros para cada una de las fallas. Lyons en el 2002, ella se enfocó en estudiar la falla Imperial. La sección de esta falla localizada en el Valle Imperial en Estados Unidos, donde estimó que la tasa de deslizamiento asísmico es de aproximadamente 9 milímetros por año. Esto para del 90 al 2000. Algo curioso de esta región es que, o de esta falla, hablando de la falla Imperial, ahorita más o menos los voy a ubicar en un mapa, es que del lado de Estados Unidos, ese tramo de falla que se encuentra en el lado de Estados Unidos presenta deslizamiento asísmico, lo que quiere decir que el esfuerzo que se acumula se libera lentamente sin presentar actividad sísmica. Y del lado de México no pasa esto. La falla está bloqueada y se está acumulando la energía o el esfuerzo esperando ser liberado en un sismo. González, Ortega y colaboradores modelaron el desplazamiento cosísmico y posísmico generado por el sismo del 2010 llamado el Mayor Cucapá. Tuvo una magnitud de 7.2. Este sismo es el más importante que se ha tenido en los últimos años en el Valle de Mexicali y en la región norte de Baja California. Por último, hay muchos más trabajos. Quiero aclarar que hay muchos más trabajos, pero consideré importante poner nada más estos 4. Ya si a alguien le interesa el tema, puede buscar o me puede contactar y con gusto le paso. En el 2017 determinaron que la falla Imperial no distribuye de manera uniforme los 40 milímetros de movimiento relativo en la región. Esto quiere decir que no en toda la falla podemos encontrar la misma movimiento. La tasa de deslizamiento varía de un punto a otro.
si nosotros estamos en el lado de Estados Unidos, si estamos en México, si estamos más al norte, más al sur de una sección de la falla. ¿Cómo estimamos las tasas de deslizamiento? En este caso, nosotros en el norte, bueno, en el norte del país tenemos una zona transcurrente, ¿sale? Una zona lateral y de fallas laterales donde, y por ende utilizamos este modelo, ¿sale? Un modelo de dislocación en un semiespacio elástico y homogéneo, el cual describe la acumulación de deformación elástica a lo largo de una falla, ya sea vertical o inclinada o bien con un ángulo de echado. Utilizamos estas ecuaciones para una falla vertical. Utilizamos esta ecuación que está aquí marcada en color rojo, donde lo que necesitamos conocer pues, son las tasas de deslizamiento y la profundidad de bloqueo de la falla. Esto para una falla vertical. Esta ecuación que tenemos aquí marcada en color azul es para una falla inclinada o que tenga un ángulo de echado. Y esta otra ecuación que está aquí marcada en verde es para estimar la acumulación de la deformación elástica a lo largo del plano de falla. Lo que nosotros queremos conocer es, con los datos de GPS conocemos la velocidad de desplazamiento, qué tan rápido, qué tan lento se mueve una falla con respecto a la otra, ¿sale? Obviamente, si esta falla es lateral derecha, lateral izquierda, si es una zona de subducción o bien de apertura. Entonces, nosotros con los datos de GPS conocemos estos valores, que son la velocidad de desplazamiento de cada uno de los puntos de medición GPS. Tenemos representados aquí con esos puntitos de un lado y del otro lado de la falla, ¿sale? En este caso, esta línea está marcando la falla. Aquí tenemos la profundidad de la corteza o la profundidad de bloqueo. Y entonces, como nosotros conocemos la velocidad en superficie, podemos invertir o inferir esos datos y poder estimar la tasa de deslizamiento o la profundidad de bloqueo y la profundidad de bloqueo, ¿sale? Obviamente vamos a hacer variaciones dependiendo, modificaciones dependiendo si es una falla vertical o es una falla inclinada. ¿Cómo adquirimos los datos? Ok, en este caso, los datos son datos GPS y fueron adquiridos o toda esta instrumentación GPS que hay en el Valle de Mexicali, en el norte de Baja California, es a partir de un proyecto del SCEC, del Centro de Terremotos del Sur de California, en conjunto con el CICESE, y esto para fortalecer los modelos comunitarios del SCEC enfocados a los pronósticos sísmicos. Y tiene varias divisiones, y este proyecto pues está dentro de la división de geodesia. Nosotros utilizamos datos de 36 estaciones de monitoreo continuo que están localizadas en todo el norte de California, de Baja California, perdón, pero específicamente en esta región, ¿sale? Aquí tenemos la falla imperial, que les estaba mencionando hace rato, la falla imperial, y del lado de México, de Estados Unidos, sigue hasta por acá. Aquí tenemos la falla Cerro Prieto. Hay algunas otras fallas, como la falla Indiviso, y aquí tenemos otras fallas, que poco a poco las iré mencionando más abajo. Utilizamos 36 estaciones de monitoreo continuo, 69 puntos de medición temporales, y aquí tengo algunas, les puse algunas imágenes de estaciones de monitoreo continuo y temporales. En este caso, aquí es una estación de monitoreo continuo. Aquí podemos ver la antena que está recibiendo la señal. Tenemos aquí las baterías y el panel solar para alimentar las baterías o cargar las baterías que alimentan los equipos. En este caso, estas imágenes son de puntos de observación temporal.
Los puntos de observación temporal son 69 y estos se encuentran ubicados en puentes en las carreteras o bien sobre los canales de riego. Recuerden que Mexicali, el Valle de Mexicali, es una zona con un potencial agrícola fuerte y obtiene el agua para la agricultura a partir de canales de riego. Obtienen el agua del río Bravo a través de canales de riego, entonces se aprovechó ya esta infraestructura establecida para poner tornillos, en este caso son tornillos que van empotrados en el concreto que forma parte de los canales de riego y ahí pues estos ya quedan ahí, nada más vamos, los buscamos y pues atornillamos las antenas de GPS y medimos 2, 3, 4, 5 horas en cada uno de estos puntos de observación temporal. Aquí en este mapa podemos ver las estaciones temporales marcadas en cuadrito. Las estaciones de color azul pertenecen a la red geodésica del noreste de México, del CICESE. Las estaciones, los puntitos amarillos son puntos de medición GPS, pero estas pertenecen al NOTA, que es la red de observación de América. Los puntitos amarillos, los cuadritos amarillos, los cuadritos negros son estaciones pertenecientes a INEGI y ya las líneas, estas aquí tenemos de puntos, son en circulitos, son los puntos de observación temporal. En este caso, si pueden observar, los puntos de medición temporal atraviesan las fallas. Obviamente, las que tienen mayor importancia en el momento. No quiere decir que el resto de las fallas no sean importantes, pero estas por el historial sísmico que tienen, se les ha dado pues una mayor importancia en el conocer cómo se están comportando. Ya que obtenemos los datos GPS, ya sea de manera con estaciones continuas o con mediciones temporales, procedemos al cálculo de la posición. Para obtener el cálculo de la posición, nosotros utilizamos esta ecuación, donde tenemos la pseudodistancia del receptor al satélite, tenemos la diferencia de tiempo entre el receptor y el satélite, y además tenemos la longitud de onda que es emitida por los satélites, y además también consideramos los retrasos de la señal. Esto producido por la ionosfera, la troposfera, o bien por los efectos multitrayectoria que pueden presentarse a partir de obstáculos en superficie, como por ejemplo árboles, edificios, etc. Entonces, ya que tenemos los datos GPS, esto en un formato llamado RINEX, que son las órbitas finales, procedemos a seguir procesándolos y obtenemos lo que obtenemos de este procesamiento son las distancias entre estaciones. O sea, por ejemplo, entre el punto A y el punto B, ¿qué distancia hay? Después lo pasamos a un marco de referencia, en este caso ITRF 2008 para este trabajo. Tengo entendido que ya salió el marco de referencia ITRF 2014, entonces para futuros trabajos ya se empezará a utilizar este marco de referencia. Y ya teniendo el marco de referencia, las distancias entre estaciones con el marco de referencia, obtenemos las posiciones de cada una de las estaciones, del punto A, del punto B, C, D y de las 100 estaciones que utilizamos. En este caso, las posiciones que tenemos son de norte a sur, este, oeste y las verticales. Ya que tenemos las posiciones de cada una de las estaciones y de los años de medición, podemos construir series de tiempo. Un dato que no mencioné,
déjenme ver. Ok, un dato que no mencioné es que los datos que se utilizó para este trabajo, para calcular las tasas de deslizamiento del Valle de Mexicali, pues fueron 10 años de datos utilizados para estimar estos deslizamientos. No en todas las estaciones son 10 años de datos, en algunas tenemos 3 años, en otras 4 años, pero esto también nos sirvió para saber o conocer qué cantidad de datos necesitamos para obtener valores precisos. Ok, ya que tenemos las series de tiempo, bueno, antes de pasar a seguimos en el cálculo de posición. Para nosotros tener la posición con mayor precisión, utilizamos diferentes arreglos o redes estabilizadoras. Aquí en esta imagen tenemos, bueno, les represento una buena distribución y una mala distribución de estaciones estabilizadoras. Supongamos, para que me entiendan a qué me refiero con estabilización. Supongamos que cada uno de nosotros quiere estar parado en, no sé, en un pilar, ¿no? Y queremos estar parados ahí y permanecer inmóviles. Pero para esto necesitamos sujetarnos de algo para no estar moviéndonos. Entonces, si alguien nos jala, si tenemos a alguien que nos está jalando o 3 personas que nos están jalando hacia la izquierda, pues nos vamos a ir posiblemente nos vayamos hacia la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están forzando a irnos a la izquierda. O bien nos están, en el caso de las estaciones GPS, nos están dando más libertad o les estamos dando más libertad de moverse hacia un lado o al otro. Si nosotros estamos fijándolas más hacia una posición. Y si tenemos una buena distribución de estaciones estabilizadoras, supongamos que, vuelvo a repetir el ejemplo, ¿no? Que estamos en un pilar y queremos permanecer ahí, pero entonces alguien nos agarra de la espalda, del frente y de cada uno de los brazos, pues vamos a tener una mejor estabilización, ¿no? Lo mismo podríamos decir que ocurre con las estaciones GPS. Si nosotros tenemos una buena distribución de estaciones estabilizadoras que permitan que el punto de medición que a nosotros nos interesa conocer, sí, que nos interesa conocer, entonces, pues vamos a tener una mayor precisión. En este caso, utilizamos 3 conjuntos de estaciones estabilizadoras que están marcadas aquí con los cuadritos verdes, círculos blancos y cuadritos negros. Y esta fue una estabilización. El triángulo blanco fue otra estabilización y las líneas negras fue otra estabilización. Nosotros nos quedamos con la estabilización 2 porque fue la que pudimos observar que nos daba mejor precisión en cuanto a la posición de las estaciones. Y aquí en este caso tenemos los valores el promedio en cuanto a las precisiones de cada una de las estabilizaciones. Comparamos la estabilización 1 contra la estabilización 2 y la estabilización 1 contra la estabilización 3. Y pues nos quedamos con la estabilización 2 porque la precisión era mucho mejor por el arreglo de las estaciones. No quiere decir que siempre que tengamos muchas estaciones estabilizadoras, los datos van a estar más precisos. ¿Por qué? Porque depende en qué sitio nosotros tengamos las estaciones que nos van a permitir estabilizar el resto de los puntos. Bueno, pueden estar colocadas por ejemplo, cerca de una falla que está siendo desplazada y esto puede arrojar errores o bien que la distribución esté orientada más hacia el norte o hacia el sur y esto pues también nos va a evitar que la precisión de nuestros datos sea la mejor. Ok, entonces ya que estimamos las posiciones, empezamos a construir las series de tiempo. Ya que tenemos las series de tiempo, pues empezamos a estimar las velocidades.
En este caso tengo aquí los componentes norte, este y el vertical para una estación que se llama Juez, se llama Querétaro, está en un municipio llamado Querétaro. Entonces, tengo los datos para esta estación. Tenemos aquí la serie de tiempo para la componente norte, la serie de tiempo para la componente este y la vertical. Entonces, aquí ajustamos los datos y obtenemos la velocidad de desplazamiento de cada uno de estos puntos. Algo importante que nos permitió conocer este trabajo es que necesitamos mucho más tiempo de medición en las estaciones temporales para tener una mejor precisión en los datos de la componente vertical, ya que los errores, como pueden observar en estas barritas, son muy grandes, entonces la confiabilidad de ellos pues no es buena. Ya que nosotros obtuvimos los datos de desplazamiento de cada uno de los puntos en su componente norte, este y vertical, que la vertical no la utilizamos por la poca confiabilidad que tenemos, lo proyectamos al rumbo de la falla. ¿Por qué? Porque los datos están dados hacia el norte geográfico, entonces nosotros no podemos utilizar estos valores así nada más, porque la falla tiene cierta inclinación. Tiene un ángulo de aproximadamente entre 42 y 45 grados, dependiendo el autor que busquemos. Tiene un ángulo hacia el oeste de entre 42 y 45 grados. Entonces, lo que hicimos fue rotar cada una de estas velocidades al rumbo de la falla. Y esto lo hicimos con esta ecuación que está acá. Y ya que rotamos las velocidades de cada una de las estaciones utilizadas, utilizamos entonces ya el modelo que habíamos visto anteriormente. Y realizamos 10 modelos para cada una de las fallas analizadas: falla Cerro Prieto, falla Imperial, Indiviso y una zona de deformación donde, bueno, hay un conjunto de fallas ahí muy pegaditas, entonces la modelamos como una sola falla. Entonces utilizamos estas dos ecuaciones, pero algo importante que tengo que mencionar es que por la complejidad de la inversión de los datos, es una ecuación no lineal, entonces obtener la tasa de deslizamiento con esta ecuación, donde la falla tiene un ángulo de echado, es muy difícil. Entonces todas las fallas que modelamos, las modelamos como fallas verticales, aún tengan un ángulo de echado. Más adelante les voy a explicar más qué hicimos. Ok, entonces, ya que conocimos las tasas de deslizamiento y la profundidad de bloqueo de cada una de las fallas, estimamos el momento sísmico anualizado. Después, ya que tenemos el momento sísmico analizado, calculamos la magnitud, el momento que se puede presentar, o que un sismo puede presentar a partir de todo el esfuerzo que se está acumulando en los planos de falla. Calculamos la magnitud de este sismo, y la deformación intersísmica de cada una de las fallas. Entonces, este campo de velocidades que vemos acá son de todas las estaciones que nosotros utilizamos. De las 69 estaciones temporales que están representadas aquí con los vectores azules, y las 31 estaciones continuas o permanentes que utilizamos, que están representadas aquí con los vectores en color negro. Las fallas están en color rojo. Y en este caso, los vectores están dados en SNARF, no es SNARF, los Thundercats, no, por si alguien vio la caricatura y se lo imaginó, no. Es el marco de referencia estable de América del Norte. En este caso, si recuerdan, les mencioné que los datos los obtenemos en ITRF 2008,
pero para el caso del modelo, los convertimos a el marco de referencia estable de América del Norte, el cual lo que hacemos es fijar las estaciones que se encuentran en la placa Norteamérica, o como si fijáramos la placa Norteamérica, y dejamos totalmente suelto los vectores o las estaciones que se encuentran del lado de la placa del Pacífico para que estos absorban toda la velocidad, ¿sale? En el caso de América tienden a cero, si se pueden observar, todos los vectores que están de este lado en la placa Norteamérica tienden a cero, mientras que los vectores que se encuentran en la placa Pacífico pues absorben toda o se llevan toda la velocidad de desplazamiento o la tasa de deslizamiento, ¿sale? Ya cuando la calculamos. Okay. Y en este caso, aquí estamos viendo los datos, estamos viendo los valores de estos vectores, estamos viendo estos vectores, los estamos viendo representados en esta gráfica. Y si podemos observar, pues estos valores que se encuentran del lado de Norteamérica tienden a cero, mientras que los que están del lado Pacífico tienden a observar todo el movimiento. ¿Qué podemos apreciar en estas gráficas? Pues podemos apreciar que en 40 kilómetros, ya sea en la Cerro Prieto, en la falla Cerro Prieto, en la falla Indiviso, perdón, o la Imperial o la zona de formación, tenemos una velocidad de desplazamiento de aproximadamente 35 milímetros para los 40 kilómetros. ¿Sale? En 40 kilómetros nosotros podemos observar un desplazamiento de 35 milímetros. Pero, pues, ¿cómo está distribuido este desplazamiento? ¿Sale? Es 50 y 50 para la falla Indiviso, 50 y 50 para la falla Cerro Prieto, o hablando de porcentajes. O bien, de esos 35 milímetros, el 50% es para la zona de formación, en este caso, marcada aquí en esta línea, y el 50% es para la falla imperial, o es 20, 70. Eso ya lo vamos a conocer utilizando el modelo, ¿sale? Y más adelante se los muestro. Algo importante que nosotros observamos con los datos de 2019 o hasta el 2019 es este salto que tenemos acá. Recuerdan que les mencioné que las tasas de deslizamiento o el deslizamiento de las fallas puede darse de manera absorber el esfuerzo y estar bloqueadas, o bien presentar creep o deslizamiento así. Entonces, este salto que está aquí en este dato de una estación llamada TL07 nos llamó la atención porque tenía una velocidad o un desplazamiento más fuerte que el resto de las estaciones. Entonces, pensábamos que esto podría indicar que en esta región, cabe mencionar que de esta región, de esta falla a esta falla, se encuentran aquí otras fallas. Entonces pensábamos que es la falla que pasa aquí justo en esta estación, presentaba un deslizamiento asísmico. Pero estamos analizando los datos del 2020 y pues no, parece que no, la conclusión es que no. Simple y sencillamente la cantidad de datos que teníamos para 2019 era insuficiente para poder tener una mejor precisión en este dato. Y ya que realizamos el modelado, la inversión de los datos, obtenemos esto. De los 35 milímetros que se distribuyen en 40 kilómetros, encontramos que no es 50 y 50 para cada una de las fallas modeladas. En este caso, para esta región y esta región. Sino que en el caso de la falla Cerro Prieto absorbe aproximadamente 29 milímetros del total del desplazamiento que se presenta en la región. Y para la falla Indiviso solo tenemos 10 milímetros por año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esperaríamos en un corto periodo, esperaríamos un sismo pues más
más cercano en la falla Cerro Prieto que en la falla Indiviso. De hecho, como ya les había mencionado anteriormente, la falla Indiviso se dio a conocer en el 2010 a partir del sismo del Mayor Jucapá, tuvo una magnitud de 7.2. Antes de eso, antes del 2010, no se conocía la existencia de esta falla, entonces podemos deducir a partir de eso que tiene un periodo de retorno bastante grande. Entonces, porque la región ha sido bastante analizada y pues no se tenía conocimiento de ella. Algo importante a mencionar es que estos datos son el mejor ajuste del modelo, ¿sale? Realizamos 10 modelos diferentes variando la tasa de deslizamiento y la profundidad de bloqueo y estos datos fueron, o estos valores fueron los que mejor se ajustaron a nuestros datos. Para el caso de la falla imperial, tenemos características muy particulares. Primero, bueno, aquí con los datos podemos observar que tiene una pancita más pronunciada que en este caso, con los datos de la Cerro Prieto. Entonces, esta pancita o esta variación que tenemos acá en los datos nos sugiere que la falla no es vertical, sino que tiene un ángulo de echado hacia el oeste y comparando con datos de geofísicos, encontramos que, bueno, los que trabajan con datos geofísicos también le atribuyen un ángulo de echado a esta falla. Tiene un ángulo de echado se calcula aproximadamente un ángulo de echado de 52 grados aproximadamente, aunque aún este valor está en discusión. Entonces, como aquí se presenta un ángulo de echado y les mencioné anteriormente que modelar la falla con un ángulo de echado es muy complicado, entonces decidimos forzar a que la falla se comporte de manera vertical. Y esto lo hicimos con un corrimiento en la falla. De manera real, la falla se encuentra en esta posición, pero decidimos recorrerla 5.2 kilómetros. Obviamente realizamos los cálculos adecuados para que el corrimiento fuera exacto, a partir de los 52, perdón, son 56 grados del ángulo de echado, y a partir de esto calculamos que el corrimiento adecuado para forzar a que la falla se comporte de manera vertical son 5.2 kilómetros. Entonces, recorrimos la falla 5.2 kilómetros para poder utilizar el modelo de una falla vertical. Ya que tenemos este corrimiento, pues utilizamos el modelo y encontramos que la profundidad de bloqueo para esta región o estas fallas es de 6 kilómetros y la distribución de la velocidad, en este caso de los 35 milímetros por año aproximadamente, se encuentra, la mayor parte se encuentra en la falla imperial con 32 milímetros y el resto de aproximadamente 8 milímetros para la zona de deformación Sierra Jucapá, Laguna Salada. Ok, entonces, la tasa de deformación intersísmica la calculamos a partir de conocer la tasa de deslizamiento y pues podemos observar de igual manera que tenemos una mayor acumulación de deformación en las fallas principales. Llamamos fallas principales a la falla Cerro Prieto y la falla imperial. Y las fallas secundarias, en este caso Indiviso y Sierra Jucapá, Laguna Salada, tienen una menor tasa de deformación intersísmica. No voy a ahondar aquí porque ya me queda poco tiempo. Ok. Ya como, ¿para qué nos sirven las tasas de deslizamiento ya al final, ¿no? Como resultado final? Nos sirve para conocer o para dar o tener un pronóstico de lo que puede presentarse en cada una de las fallas, considerando, claro, que todo el esfuerzo que se está acumulando en estas fallas se libere como un solo sismo, ¿sale? Quiero aclarar ese punto. Entonces,
En este caso lo que realizamos fue calcular al final la magnitud del sismo que se puede presentar en cada una de las fallas, pero no solo utilizamos la profundidad de bloqueo dado por el modelo o por los datos geodésicos, ¿sale? Que en este caso nos arrojaron valores de 6 kilómetros aproximadamente para ambos conjuntos de falla. También quisimos analizar la zona sismogenética del Valle de Mexicali, la cual ronda aproximadamente los 10 kilómetros. Aquí utilizamos algunos catálogos ya de relocalización sísmica, no utilizamos los catálogos, en este caso, de REGNOM, que es la institución que se encarga del monitoreo de la sismicidad del noreste de México, sino que utilizamos ya datos relocalizados por el nivel de precisión que tienen, ¿sale? Los sismos que nos están dando diariamente tienen cierta incertidumbre porque están siendo marcados nada más con las ondas P. Entonces, quisimos irnos por algo un poco más preciso. Entonces, lo que hicimos fue realizar varios perfiles de sismicidad. En este caso, nos quedamos con el que está cerca del sismo del Mayor Cucapá del 2010. Está aquí marcado con esa estrellita. Trazamos un perfil de A' y obtuvimos este conjunto de sismos. Tomé 5 kilómetros hacia el norte, 5 kilómetros hacia el sur y construí un polígono y pues ya obtuve esta sismicidad, la cual se va hasta más de los 20 kilómetros, pero todos le atribuyen a errores en cuanto a la capa de velocidades de la corteza, o al modelo de velocidades, perdón, de la corteza utilizado en la región, porque el autor que utilicé pues es del SCEC, de Estados Unidos, y pues utilizan los datos con las estaciones que tienen del otro lado. Entonces obtuve esta distribución de la sismicidad y los círculos negros muestran sismicidad de Hauson de 2012, Hauson y colaboradores del 2012, y los puntitos en color azul de Castro y colaboradores de 2012. En el caso de los puntitos de color azul son réplicas que se obtuvieron después del sismo del Mayor Cucapá. Se instaló una red bastante densa alrededor del epicentro del sismo del Mayor Cucapá para analizar las réplicas que se presentaron después de la ocurrencia del sismo, y pues nos da, si pueden apreciar, la mayor profundidad a la que llega, pues es, no sé, serían 12, 13 kilómetros, pero la mayor concentración la tenemos a 10 kilómetros. Y haciendo un análisis estadístico del catálogo de Hauson, de los sismos ya relocalizados, obtuvimos que la profundidad a la que se presenta el mayor número de sismos es de 7.2 a 10 kilómetros. Entonces, conociendo esto, pudimos calcular el momento sísmico anualizado y además la magnitud del momento. No me voy a ir con estos datos, son un poco, espantan un poquito. Me voy a ir con estos datos, y tenemos aquí para la profundidad de bloqueo, utilizando la profundidad de bloqueo geodésica y la profundidad de la capa sismogenética, utilizamos los 6 kilómetros, la longitud de cada una de las fallas, para la falla Cerro Prieto, Imperial e Indiviso. Para la zona de formación no lo utilizamos porque, como les mencioné, es un conjunto de fallas, lo que ves acá no es solo una falla, entonces por eso no calculamos estos valores. Entonces, dado esto, tenemos que si toda la energía acumulada o toda la tasa de los esfuerzos acumulados que nos dan las tasas de deslizamiento se llega a presentar como un solo sismo, pues tendríamos sismo para el caso de la falla Cerro Prieto, en ambos casos, utilizando la profundidad de bloqueos geodésica o la capa sismogenética, tendríamos un sismo de magnitud 6.7 a 6.8.
Para el caso de la falla imperial, tendríamos un sismo con una magnitud de 6 a 6,7. Y para la falla en Diviso, tendríamos un sismo de magnitud de 6 a 6,1. Esto considerando diferentes tiempos, ¿sale? 40 años para la Cerro Prieto e Imperial y 10 años para el Diviso. 10 años para el Diviso porque en el 2010, recuerden que ocurrió el sismo del Mayor Pucallpa, entonces a partir de ahí empezamos a contabilizar. Para Cerro Prieto e Imperial, los últimos sismos que han tenido en esa región de mayor magnitud han ocurrido hace 40 años atrás. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en Chiapas? Ya para terminar, ¿qué podemos hacer en Chiapas? Pues primero, empezar por promover el establecimiento de una red geodésica bastante densa, en este caso, obviamente, considerando puntos de interés, porque el estado es bastante grande, entonces podríamos considerar puntos de interés como, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, la zona del volcán Chichón, el volcán Tacaná y la zona de Colochic-Motagua, que considero que se tiene un poco abandonada en cuanto a estudios de sismicidad. Entonces, podríamos iniciar por establecer puntos de medición temporal y, continua y temporales en estas regiones para poder conocer el potencial sísmico de la región, obviamente ya quizás en 5 o 10 años, pero es para tener en un futuro próximo ya un pronóstico, el cual nos permita pues establecer reglamentos, no sé, por ejemplo, de construcción y pues estar mejor preparados para afrontar un suceso como el de 2017. De mi parte sería todo. No sé si haya alguna duda o comentario. Gracias, maestra Arisaí. Si hay algunos comentarios de Jorge Cruz de la Vega, nos pregunta, ¿qué tipo de modelos son factibles de utilizar en el resto del territorio nacional, en donde se carece de fuentes de datos tan abundantes como las de hoy, como las que presenta? Ok, hablando de modelos, el modelo que presenté hablando del modelo matemático, se puede ajustar a cualquier región, ya sea de subducción o de apertura. En cuanto a los datos que se pueden utilizar, tenemos, no solo se pueden utilizar datos de GPS, sino también hay una técnica que se llama INSAR y actualmente está saliendo otra que es NISAR, las cuales son imágenes de satélite que podemos obtener, si no gratuitamente, pero sí mediante convenios de colaboración con las instituciones que pues son dueñas de estas imágenes, y podemos trabajar con ellas para poder obtener valores de tasa de deslizamiento, por ejemplo, o entre otros datos, como por ejemplo subsidencia por subsidencia de terreno por procesos como por ejemplo bajo nivel del nivel freático, bajar el nivel freático. Ok, maestra. Viene otra pregunta, dice, ¿el motivo para cambiar el elipsoide de referencia es para homologar datos con el registro norteamericano actualmente en uso? Ok. Sí, bueno, es que si nosotros utilizamos ITRF, no podemos apreciar pues de manera simple el movimiento, ¿sale? Entonces, esa es la principal causa de cambiar de marco de referencia de ITRF a Norteamérica, para poder apreciar de una manera más simple los datos. Y además que como mencioné, es un proyecto en conjunto con el SCAPE y el CICES, se necesita pues tener una homologación en los datos porque son utilizados para el pronóstico del sur de California. Los datos también que se obtienen de este lado.
Muchas gracias, maestra. Y nada más a manera de solicitud, nos comentan si es posible que usted pueda compartir algunas fuentes para conocer un poco más de los procesos y métodos que expone. Ok, sí, claro. No sé quién les pueda dar mi correo, y con gusto me escriben y ya les comparto bibliografía, sin ningún problema. Obviamente todo está en inglés, les advierto, pero porque luego me dicen, no hay en español, no hay en español, pero sí con gusto les comparto la información. Ok, maestra, pues le agradecemos su participación y ahorita enseguida vamos a proporcionar también su correo, nada más un segundo. Vamos a proporcionarle ahí el correo de la maestra Arisaí. Ok, si no, pues se los escribo acá sin ningún problema. Ok, por favor, maestra, muy amable. Le agradecemos, maestra Arisaí, gracias por su participación, gracias por pues la plática que nos dio. Y pues no sé si hubiera alguna otra pregunta, y si no, pues daremos finalizado esta sesión. Más sin embargo, también recordarles que precisamente ahorita se está llevando a cabo la otra conferencia, así que les invitamos a pasar a la otra conferencia y a nuestros alumnos y egresados también pues les invitamos a continuar con los talleres que se están desarrollando. Gracias nuevamente, maestra Arisaí, gracias por toda la información, le agradecemos. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Saludos a todos, tengan buen día. Buen día.